Bien. Bueno, siendo la una con 1 minuto, habiendo 103 participantes en esta reunión, en esta charla, en esta ponencia, les damos la bienvenida. Bienvenida, por ahí vi padres de familia, alumnos, maestros, y pues a nuestros invitados de lujo, al doctor Plinio Sosa, catedrático del UNAM, a doctora Elsa Ramírez, Elsa Margarita, a Lisbeth Nájera, también integrante de la UNAM. Bienvenidos. Esta es una pequeña secundaria en el norte del estado, fronteriza. Somos vecinos de la ciudad de Eagle Pass, Texas. Entonces estamos en el extremo, pero tiene un calor de hogar. Nuestros muchachos, un sentido de responsabilidad muy amplio. Es de las mejores secundarias, bueno, vaya, por no decirlo, en el estado, y se refiere mucho a la calidad de nuestros alumnos, a la calidad de padres de familia responsables, a estas actividades de nuestros maestros, a estas actividades, este compromiso. Doctor Plinio, pues bienvenido. En verdad que en esta vinculación, Lisbeth Nájera, se hicieron muchos movimientos de saberes. ¿Por qué? Porque entró la Academia de Lectura, la Academia de Español y la Academia de Ciencias, con vinculación en el Club de Lectura. Del Club de Lectura, ese triángulo se formó, una reunión incluso de este tipo. Oye, hacemos esto y hacemos esto. Se empezó a gestionar una movilidad que recae en el punto que más nos importa a nosotros como docentes, que es el aprendizaje de nuestros muchachos. Y dentro de ese aprendizaje está el fomentar el gusto a la lectura, la apertura a esa visión tan amplia como es la lectura y el desahogo, la creación de textos. Vaya, se está generando un gran cambio positivo en nuestra sociedad. Doctor Plinio Sosa, doctora Elsa Margarita, Lisbeth Nájera, bienvenidas. Créanmelo que previo al día de hoy culmina, previo al día de hoy, se ha generado un sinfín de saberes en nuestros muchachos. Y los vamos a ir viendo más adelante. También se encuentran con nosotros mis subdirectoras, la maestra Sandra Coronado, la maestra Claudia Marín, la maestra Juanita de Ciencias, la maestra Dulce Marisol. Ella no es de Ciencias ni es de Español, pero tiene un amor por la lectura, que ella es el punto de lanza en el Club de Lectura La Ranita, al cual invito a que visiten su página y que vean parte de del trabajo que realiza de La Ranita, vinculación de la maestra Dulce con la bienvenida a esta reunión. La maestra Karen, que va a fungir como maestra de ceremonia, que también se encuentra presente. Sean ustedes bienvenidos de nueva cuenta, y qué bueno que van a dejar ese calor a la lectura en nosotros. Maestra Karen, cedo el micrófono. ¿Me escucho? Sí. Ok. Muy buenas tardes a los compañeros maestros, queridos alumnos y a las personalidades que el día de hoy nos acompañan.
El día de hoy, nuestra Escuela Secundaria General número 5, Dr. Rogelio Montemayor Seguí, se complace en ser partícipe de la conferencia La importancia de la química en la vida cotidiana. Enseguida, para continuar, cediremos la palabra a la maestra de Ciencias Juana Petra Lucio Carvajal, quien nos hará el favor de leer la semblanza de nuestro catedrático invitado. Plinio Jesús Sosa Fernández, doctor en Química Inorgánica. El doctor Plinio Jesús Sosa Fernández realizó en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, sus estudios de Química 1983, de Maestría 1988 y de Doctorado 1995 en Química Inorgánica. Ha dado cátedra desde 1981 en 192 cursos semestrales o anuales de 30 diferentes asignaturas en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, así como impartido 50 cursos para formación y actualización de profesores. Es autor de 86 artículos, 65 de divulgación, 14 libros, 11 de texto y 3 de divulgación. Bájate de mi nube electrónica, Esto es química y qué, y la química es puro cuento, y 10 capítulos de libro. Ha dirigido 11 tesis de licenciatura y 7 tesis de maestría. Ha participado como ponente en 173 eventos nacionales y 33 eventos internacionales. Actualmente forma parte de los consejos editoriales de las revistas Acta Universitaria y Cómo Ves. En la Facultad de Química de la UNAM fue jefe del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear de 2005 a 2007 y secretario académico de docencia de 2007 a 2013. Actualmente es consejero universitario de la UNAM. Se hizo acreedor al Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en el área de docencia, edición 2018. El doctor Sosa ha dedicado gran parte de su trabajo académico a contar historias sobre la química y mezclarlas y confundirlas con otras historias y otros cuentos. Esas historias las ha publicado en diversas revistas y periódicos, logrando que convivan amigablemente la ciencia y la lectura. Este encuentro que nos reúne el día de hoy, donde tendremos la oportunidad de disfrutar la charla que dará el doctor Sosa sobre la tabla periódica, indudablemente será enriquecedor para los alumnos, los docentes y las autoridades. Esto nos motiva a seguir trabajando a favor de una educación de calidad para todos. Cabe mencionar que sus cuentos han provocado reacciones que se verán reflejadas en 2 cuentos que compartirán alumnos de tercer grado de esta institución educativa. Así la ciencia y la lectura siguen haciendo magia, como usted lo ha mencionado. Bienvenido, doctor Sosa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias pues a todos, ¿sí? A Lisbeth por la invitación y a mis anfitriones, el profesor Néstor, y obviamente pues las maestras, la maestra Juana, la doctora Elsa, la maestra Dulce y las demás que están por aquí y los demás que están por aquí. Bueno, qué lástima lo de la pandemia, pero para la siguiente vez, cuando ya se haya acabado la pandemia en el 2035, voy a comprar un muy buen abrigo y me voy a ir ahí a dar la plática, pero allá en Piedras Negras. Porque bueno, nosotros a los norteños los queremos mucho y bueno, para mí sería fantástico conocer Piedras Negras. Pero bueno, entonces voy a empezar a compartir para ya platicarles de qué se trata esto. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Ya, profesor, Sí. nada más si lo pone en pantalla completa. Sí. Listo, Ya. Ahí estoy ya. Ahí estoy ya. Déjenme nomás mover esto un poquitín para acá. Y ahí está. Bueno, pues vamos a hablar de los elementos químicos, ¿sí? Y obviamente, pues, por ahí va a aparecer en algún momento la tabla periódica. Déjenme ver si puedo tener aquí un puntero. Ahí está, ¿sí? Bueno, pues miren, de esto es lo que vamos a platicar hoy, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de historia, desde la antigüedad hasta Mendeleev,
evidentemente Mendeleev es la tabla periódica de los elementos. Después vamos a hablar un poquito de núcleos y radiactividad para que yo les pueda platicar al final, ¿no?, de esta conferencia dónde se fabrican los elementos. Y entonces va a estar ahí, creo yo, ya muy completo lo que tiene que ver con los elementos, ¿no? Miren, nosotros desde siempre hemos sido muy curiosos, ¿sí? Somos como los gatos, ¿no? La curiosidad mató al gato, pues nosotros también somos igual muy, muy curiosos. Y siempre hemos estado pensando, tratado de entender el mundo, y desde tiempos muy atrás, hace muchísimo tiempo, estoy hablando de los primeros Homo sapiens, pues la gente observaba, veía y pensaba y reflexionaba y buscaba alguna explicación, ¿sí? Entonces ellos vieron que había cosas materiales y cosas inmateriales. Por ejemplo, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, pues estaban en un lado, ¿no? Eso no es algo material, es algo que existe, porque existen las emociones, existen los sentimientos, los pensamientos, pero no es algo material. Entonces ellos pensaban que había algo material y ellos no pensaban que hubiera muchos materiales y muchas sustancias, sino que pensaban más bien que lo material era una sola cosa, ¿sí? Ellos le llamaron la materia, y pensaban que era una sola y que toda esa variedad que ellos veían de colores, de formas, de tamaños, etcétera, no eran más que distintas presentaciones de una misma cosa que era la materia, ¿ok? Piensen ustedes que nosotros de siempre hemos sido esotéricos, hemos sido espirituales, hemos sido religiosos, ¿sí? Y entonces siempre hemos buscado un poco esa poesía, ¿no? Hablando de literatura y esa manera. Entonces, no crean ustedes que pensaban en la materia como pensamos actualmente, ¿sí? Que es algo así concreto, real, ¿no? Ellos pensaban en la materia como en algo más de tipo místico, de tipo filosófico, ¿sí? Entonces, para ellos la materia era el principio del cual proceden todas las cosas y, decían ellos, en la alquimia, el origen y el fin del universo. La palabra que usaban los alquimistas, ¿no?, por allá del norte de Europa era Ustov, para referirse a la materia, ¿sí? Y entonces, y no solo eso, sino que también ellos pensaban, pues, porque es lo que veían, y es lo que vemos también nosotros actualmente, que la materia es una pasta continua. O sea, ellos no se imaginaban que había partículas, ¿sí?, átomos, moléculas, iones, pensaban y que había huecos entre las partículas, sino pensaban que era una pasta continua de la materia. Yo también, antes de estudiar química, cuando yo era niño, pues y me platicaban de los átomos, yo no les creía a los profesores, que decían, pues, ¿cuáles átomos? Si se ve claramente que es una pasta continua. ¿De dónde salen los profes a decirme que hay átomos y que hay moléculas y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, sí, pero van a ver aquí, en esta plática, cómo fue la historia, ¿sí? Sí, la materia, pero los pensadores griegos en esta época, ¿no? 600 antes de Cristo, ellos pensaban que, ok, pero alguna de todas las variedades, alguna de todas las presentaciones debería ser la materia, y las demás tenían que ser las presentaciones distintas de esa materia. Entonces, Tales de Mileto pensó que era el agua, Anaxímenes pensó que era el aire, Genófanes pensó que era la tierra, y Heráclito pensó que era el fuego. Todos estos pensadores tenían buenas razones y buenos argumentos para pensar que uno que era el agua, otro que era el aire, otro que era la tierra y otro que era el fuego, ¿sí? ¿Cuál de ellas es la buena? ¿Sí? Bueno, Empédocles, que si ustedes se fijan, ya está más por los 400 antes de Cristo, o sea, es posterior a ellos, ¿sí? Era como por generaciones, ¿no? Cada uno de ellos fue como por generaciones. Él dijo, bueno, ¿y para qué andarnos peleando? Pues que sean las cuatro, ¿sí? O sea, ¿por qué la necedad de pensar en que sea una sola? Que sea la materia. ¿Por qué no pensamos en las materias primarias, las materias elementales, ¿no? Y entonces pensaban en aire, bueno, las cuatro, aire, agua, tierra y fuego. Y fíjense, esto de alguna manera a mí me hace pensar en la energía, el aire me hace pensar en lo gaseoso, el agua me hace pensar en lo líquido y la tierra en lo sólido. Esta es muy buena, porque Empédocles decía, ahora sí, todo lo que hay es una combinación de estas cuatro. O sea, puede ser que sea 10% de aire y 30, 30 y 30 de agua, tierra y fuego, o alguna otra combinación,
o puede ser que no haya aire, que sea 0% de aire y 33% de las otras, etcétera. Y además otra cosa que tenía buenísima, podía explicar propiedades. Por ejemplo, decía, lo cálido tiene que ver con el aire y el fuego, lo seco con la tierra y el fuego, lo frío con el agua y la tierra, y lo húmedo con el aire y el agua. O sea que este clima que ustedes están sintiendo allá en Piedras Negras, Empédocles lo había explicado diciendo que quizás ahí había una preponderancia de agua y tierra y que por eso se siente el frío. ¿Ok? Bien, entonces, ¿sí? Bueno, así voy a dar un brinco grandotote y me voy a ir al final de la Edad Media con un alquimista muy importante. La alquimia duró muchos años, ¿sí? Miles de años, y hubo alquimia en muchas partes del planeta, en distintos pueblos y en distintas culturas, ¿sí? Pero en todas hubo alquimia, ¿sí? Y entonces, y bueno, era un alquimista, Paracelso, que no era muy querido porque era un poco irrespetuoso, era un poco grosero, era un poco patán, ¿sí? Habló muy mal de sus antecesores médicos como de Hipócrates y de Galeno, ¿sí? Porque él decía que se podían curar las enfermedades con sustancias químicas, o sea, en otras palabras, con medicamentos. Él fue no solo, ¿cómo se llama?, un precursor de la química, sino también un precursor de la medicina, ¿sí? Y lo que tiene que ver con nosotros es que él decía, no, tampoco le creo yo a Empédocles, ¿sí? La propuesta de Empédocles, el modelo de Empédocles, pues duró toda la Edad Media, porque después lo retomaron especialmente la religión católica, la Iglesia Católica, y entonces era casi en un hecho, casi en una ley, ¿sí? Aunque realmente no. Y entonces, Paracelso dijo, no, para mí, los 3 principios elementales, ¿sí?, son el azufre, el mercurio y la sal. Lo azufroso, lo mercurial y lo salino. ¿Ok? Y entonces, a mí esta me gusta porque ya hay un cambio, ¿no? De lo sólido, lo líquido, lo gaseoso y la energía, a esto que ya son sustancias concretas. El azufre, el mercurio y el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces ahí hay un brinco conceptual, ahí hay un cambio conceptual, ¿sí? Y luego, otro brinquito un poquito más allá, me voy al siglo XVIII con el gran Antoine Lavoisier, ¿sí? Y miren, él en su libro, él es el padre de la química, ¿no? Por supuesto, es así, el primero, por ahí quien dice que Boyle también tendría que ver, pero bueno, lo que impulsó Lavoisier fue importantísimo. Él escribe en su libro, en el más importante que él tiene, dice, todas las sustancias que no hemos podido descomponer todavía por ningún medio son, para nosotros, elementos. ¿Sí? Elementos. O sea, él dice, yo no creo que sea una sola la materia, tampoco creo que sean 4, tampoco creo que sean 3. Yo creo que son 33. Él les llamaba cuerpos compuestos y cuerpos simples. Lo que yo veo es que entre que hay 2 tipos de sustancias, diría yo hoy con el lenguaje actual, los que son compuestos y los que son elementos, ¿sí? Y entonces decía, hay cuerpos compuestos que, ¿no? Pero hay unos que no se han podido descomponer, que son los cuerpos simples o elementos. Ya no solo hay más, ¿sí?, sino que además también hay un concepto nuevo. Hay sustancias elementales y hay sustancias compuestas, ¿sí? Miren, aquí están los 33 que él propuso. Por acá, si ustedes alcanzan a leer y si saben francés, aquí está el hidrógeno, aquí está el nitrógeno, aquí está el oxígeno, aquí está el cobalto, el cobre, el estaño, bueno, hay muchos, ¿sí? Y miren, aquí está la luz. No se habían dado, o sea, no podían distinguir en aquella época si la luz era algo material o era energía. Lo mismo pasa con el calor. O sea, él lo puso como algo elemental, ¿no? Y evidentemente, ¿no?, la energía es algo fundamental en la naturaleza, ¿ok? Entonces, déjenme ver si puedo aquí. Bueno, muy bien. Pues miren, después de Lavoisier lo que dijo fue, oigan, ¿saben qué? Hay que pesar antes de hacer la reacción química, de que ocurra, hay que pesar los reactivos que se pongan en contacto, que se vayan a poner en contacto. Ya que ocurrió la reacción,
hay que separar, ¿no?, lo que se obtuvo y hay que pesarlo de nuevo, ¿sí? Porque de ahí salió su idea de la conservación de la materia. Pero no solo eso, todo lo que él, o sea, lo que él hizo que todos los químicos de la época hicieran reacciones químicas, pero de una manera más profesional, o sea, midiendo la masa. Y eso dio lugar a 3 leyes que son las leyes ponderales. Ponderal viene de peso, ponde es peso, y entonces estas 3, ley de la conservación de la materia, ley de la composición constante y ley de las proporciones múltiples. Entonces, déjenme rápidamente la conservación de la materia. Pues básicamente lo que dice es que en las reacciones químicas la suma de las masas de las sustancias involucradas no aumenta ni disminuye, ¿sí? Es decir, lo que se tiene al final debe de sumar las masas de lo que se obtenga, de lo que se tenga al final, deben de sumar lo mismo que las que al principio. Y aquí tengo un ejemplo, ¿no? Si quemamos butano, ¿sí?, entonces eso va, la combustión del butano es butano que reacciona con oxígeno, se forma dióxido de carbono, se forma agua y se libera energía, que es la luz que vemos y el calor que sentimos, ¿sí? Entonces, miren, si ponemos 100 gramos de butano y 100 gramos de oxígeno, reaccionan, pero reacciona todo el oxígeno, pero sobra butano, sobran 72 gramos de butano. De dióxido de carbono, pues se forman 85, 43 de agua. Entonces, 100 más 100, que es lo antes de que empezara la reacción, son 200 gramos, y al final de la reacción están 85 gramos de dióxido de carbono, 43 de agua, ¿sí?, que no suman 200, más los 72 del butano que no reaccionó, ¿sí? Se acabó el oxígeno, ya no tuvo con quién reaccionar y sobraron estos 72 gramos. O sea que Lavoisier no dice que la suma de las masas de los productos tiene que ser igual a la suma de las masas de los reactivos. No, él dice, la suma después tiene que ser igual a la suma antes. ¿Qué hay después? Pues lo que haya. Se toma en cuenta, se suma, y eso sí es la ley de la conservación de la masa. La composición constante de dice, los elementos de una sustancia compuesta siempre están en la misma proporción en masa. Por ejemplo, el metano, que es el gas de los pantanos, ¿sí?, en ese, ya que está aislado y purificado, que no tiene trazas de ninguna otra cosa, y que se hace una reacción de descomposición, se obtienen 3 gramos de carbono por cada gramo de hidrógeno. 3 gramos. Sin embargo, en el etano, que es un gas muy parecido, son indistinguibles, o sea, al principio, a simple vista, bueno, no se ven, son incoloros, ¿sí?, y son gaseosos, entonces, pero se parecen muchísimo, ¿sí? No, pero los puedo distinguir, porque el etano, al descomponerlo, obtengo 4 gramos de carbono por cada gramo de hidrógeno. O sea que yo puedo, ¿cómo se llama?, distinguir el metano y el etano, y también los puedo detectar. O sea, yo puedo decir, si yo tengo un gas y lo descompongo y me da 3 gramos de carbono por cada gramo de hidrógeno, pues es metano, ¿sí? Si da 4 gramos por cada gramo de hidrógeno, entonces es etano. Entonces, me permite hacer eso, ¿sí? Entonces, y miren, que los elementos que componen una sustancia siempre estén en la misma proporción, eso es una propiedad de esa sustancia, ¿sí? Entonces, es una propiedad de esa sustancia. Es decir, la composición elemental, o sea, cuántos gramos de cada elemento, cuál es, ¿no?, en qué, es algo propio de cada sustancia. Por eso decimos propiedad, porque es algo propio de cada sustancia. Entonces, yo puedo detectarlos de esa manera, ¿sí? Perdón. Bueno, déjenme seguirme, ¿sí? Y la de las proporciones múltiples. Fíjense que en la naturaleza existen existen 5 óxidos de nitrógeno. 5 óxidos de nitrógeno. Es decir, son 5 sustancias diferentes, pero todas tienen oxígeno y todas tienen nitrógeno. Entonces, lo que encontraba Dalton precisamente fue que el oxígeno había oxígeno en cada uno de ellos, pero había una cantidad en proporción que era
el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple de la primera, ¿sí? O sea, aquí había 2 de oxígeno, aquí había 3 de oxígeno, aquí había 4 de oxígeno, y aquí había 5 de oxígeno, ¿sí? Entonces, en masa, o sea, porque lo que hay aquí es 1.14 gramos de oxígeno por cada gramo de nitrógeno, 1.71 por cada gramo de nitrógeno, 2.28 de oxígeno por cada... Y entonces 1.14 es el doble de 57, 1.71 es el triple, 2.28 es el triple y 2.85 es el quíntuple. Pues qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que exactamente el doble, el triple, el cuádruple y el quíntuple. Entonces Dalton se le ocurrió que quizás lo que pasaba es que aquí había un oxígeno, aquí había 2 oxígenos, ¿no? En la fórmula, digamos, aquí había 3 oxígenos en la fórmula, 4 y 5, ¿sí? Entonces, bueno, a mí se me hace que a Dalton, su teoría atómica, es decir, de que la materia estaba formada por átomos, se le ocurrió a partir de ¿cómo se llama? De resultado, ¿ok? Obviamente no he podido platicar yo con John Dalton para que me compruebe si sí o no lo pensó de esa manera, y espero no pronto poder hablar con él, ¿no? O sea, que tarde más, ¿no? En fin, ahí está. Bueno, entonces miren, lo de Dalton fue importantísimo, porque aquí ya, primero, hay una ya Lavoisier había dicho que había compuestos y que había elementos, pero ahora Dalton lo puede explicar, ¿sí? Él dice, muy fácil, si todos los átomos son iguales, entonces se trata de un elemento. Si los átomos son distintos, si tiene átomos distintos, si hay átomos distintos, entonces se trata de un compuesto. Si hay no solo eso, también hay una definición de cambio químico, ¿no? Que es la química, que es una reacción química. Hay una definición porque él dice, pues es muy fácil, en una reacción química lo que ocurre es que hay un intercambio y un rearreglo de átomos. Entonces, estaba yo con unas sustancias al principio, ahora tengo otras sustancias, ¿por qué? Porque intercambiaron, ¿sí? En el caso del metano y del etano, o del butano que puse hace rato, pues intercambian los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos, ¿no? Y es ahora los hidrógenos que estaban con el butano, ahora están con el agua, el oxígeno que estaba con el butano, ahora está con el agua, y el carbono ahora está con el dióxido de carbono, ¿ok? Y no solo eso, sino que también pudo decir, sacar una tabla de masas atómicas relativas. Por ejemplo, en el caso del agua, que él pensó que la fórmula era simplemente HO, ¿sí? No H2O, sino HO, entonces él calculó que los átomos de oxígeno tenían que pesar 8 veces más que los átomos de hidrógeno, ¿sí? Y entonces dijo, entonces, pues, o sea, no es la masa real, ¿sí? Sino es cuántas veces es mayor la masa de un elemento respecto a la masa del hidrógeno, que es el más ligero. Entonces, pero con eso pudo sacar una tablita con la cual ya se podían hacer cálculos químicos y se podían hacer reacciones químicas ahora de una manera todavía más profesional, ¿sí? Entonces esto le dio un impulso a la química enorme. O sea, el siglo XIX para mí es el siglo de la química, ¿sí? Y entonces, pero está mal, ¿no? Ustedes y yo sabemos que la fórmula del agua no es HO, es H2O, y que la masa relativa del oxígeno es 16, no 8. Entonces, bueno, algo andaba mal. De todos modos, a pesar de que esto después nos dimos cuenta que estaba equivocado, no, hombre, esto proyectó la química, pero importa muy, muy, muy fuertemente, ¿sí? Sería el segundo, ¿no? Después de Lavoisier, el segundo que impulsa la química de esta manera. Y entonces lo que les digo, Dalton, él pensaba que el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Al descomponerlo nos tendría que dar una molécula de cloro de hidrógeno, nos tendría que dar un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, ¿sí? Pero, por lo tanto, él pensaría que si yo tomo, no sé, cloro de hidrógeno, que es un gas, y lo descompongo, pues si tomo un litro, ¿no? Un volumen X de cloro de hidrógeno, un litro, por ejemplo, pues tendría que obtener uno y uno, ¿no? O sea, de cada cloro de hidrógeno tendría que obtener un hidrógeno y un cloro, un litro y un litro, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Que Gay-Lussac tenía otros datos, ¿sí? Y entonces, no, él hizo el experimento, ¿sí? Y no le daba lo que se desprendía de la teoría de Dalton, lo que le daba era medio y medio. O sea, un litro de cloro de hidrógeno le daba medio litro de hidrógeno y medio litro de cloro. Entonces este resultado era un resultado terrible, porque ponía
en duda toda la propuesta de Dalton, ¿sí? Es decir, dice, según esto, una molécula de cloro de hidrógeno te tendría que dar medio átomo de hidrógeno y medio átomo de cloro, pero átomo son indivisibles, ¿sí? Entonces no podría ser, ¿no? Entonces, gulp, ay, anda mal. Antes de que los haters, ya ven que ahora hay muchos haters en las redes, antes de que los haters se suban a Facebook y al Twitter y a todos los demás y empiecen a echarle hate al pobre de Dalton, no hay por qué preocuparse. Esto ocurre todos los días en la ciencia. Ha ocurrido desde siempre y sigue ocurriendo actualmente. O sea, la ciencia no es algo acabado, la ciencia se está haciendo día con día. Entonces, esto es normal. Ahorita, hoy, en el 27 de enero del 2021, hay cosas que no cuadran en la ciencia, ¿no? Hay teorías, hay experimentos, hay fenómenos que no los podemos explicar con nuestras teorías actuales y vamos a tener que buscar mejores teorías para algunas de ellas. Es lo mismo acá. Entonces, a pesar de que este resultado pues ponía un poco en duda el asunto, bueno, pues simplemente pues quién sabe cuál sea la explicación, pero por lo pronto sigamos. Y la gente siguió haciendo reacciones y reacciones químicas y siguió haciendo muchos experimentos y mucha investigación en química y muchos nuevos descubrimientos, ¿sí? Entonces, sí se resolvió después, se resolvió en 1860, y quien lo resolvió fue Stanislao Canizaro. Estoy hablando de 50 años después de Dalton, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Canizaro era descendiente académico de Amadeo Avogadro, que está por aquí, de Amadeo Avogadro, el cual el que verdaderamente resolvió el asunto fue Avogadro, pero nadie se enteró porque no era Italia muy fuerte en ciencia en aquella época, en química, entonces su teoría quedó un poco relegada, pero los italianos sí la conocían, y entonces por supuesto que Avogadro habrá enseñado a otros y otros a otros hasta que alguien le enseñó a Canizaro, y entonces él, basándose en las dos hipótesis de Avogadro, que una dice que en volúmenes iguales hay el mismo número de partículas, es decir, en un litro de cloro de hidrógeno y en un litro de hidrógeno, en un litro de hidrógeno y un litro de cloro, tiene que haber el mismo número de partículas, ¿sí? Entonces, lo cual es un poco raro, ¿no? Porque sería como decir que las pelotas de básquetbol ocupan el mismo volumen que las pelotas de golf o que las pelotas de ping pong, ¿no? Pero sí ocurre, porque si el espacio que ocupan es mucho mayor que su propio volumen, pues entonces sí puede ocurrir, ¿sí? Y la otra hipótesis es que podrían existir moléculas elementales, es decir, moléculas del mismo elemento, lo cual Dalton no lo creía, porque decía, ¿cómo se van a unir dos iguales? Se unen los opuestos, no se unen los iguales. Los dos iguales él pensaba que no se podían unir, por eso él pensó en que la fórmula del agua era HO, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué no quería. Entonces, lo que hizo Canizaro fue que, trabajando con sustancias gaseosas, cloro de hidrógeno, agua y amoníaco, o sea, agua sería vapor de agua, amoníaco es el gas amoníaco, y entonces él tomaba un litro que pesaba 1.625 gramos, 0.803 gramos un litro de agua, de vapor de agua, y 0.76 gramos un litro. Y entonces los descompuso y obtuvo 0.045 para el caso del cloro de hidrógeno, 0.090 gramos de hidrógeno para el caso del agua y 0.135 gramos para el caso del amoníaco. Y entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Pues que 0.090 es el doble de 0.045 y 0.135 es el triple. Entonces, el gran Canizaro dijo, oigan, pues sus fórmulas estaban mal. A mí me da que el agua es H2O, no HO, y me da que el amoníaco es NH3, no NH, como ustedes decían hace 50 años, ¿sí? Entonces, ya trabajando con esto, se puede explicar perfectamente bien lo que les platiqué hace un rato. Entonces, no, es que lo que pasa es que Dalton no puso este subíndice, ni este otro subíndice. Él estaba pensando en que no existían moléculas diatómicas, ¿no? Moléculas diatómicas. Entonces, pero así sí ya se explica. Una molécula de cloro de hidrógeno me da media de moléculas, ¿no? O sea, de H2 y medio de Cl2. Y entonces aquí no estamos partiendo ningún átomo a la mitad, ¿sí? Entonces, ok. Bueno, importantísimo Canizaro, porque hubo dos cosas, hay más, pero que yo menciono aquí. Uno, y ahora sí,
podemos distinguir átomos de moléculas. Si es uno solo, ¿sí? Eso es átomo. Si son varios, es molécula, ¿sí? Y también pudo sacar, pues, fórmulas y masas relativas mejores. Nada más para enfatizarlo, pues ahora sí, agua es H2O y la masa relativa es 16. O sea, un átomo de oxígeno pesa 16 veces más que un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y bueno, otra vez, otro empujón, ¿sí? Ya había metido segunda, primera metió Lavoisier, Dalton metió segunda y Canistaro metió tercera, ¿sí? Y entonces, en la siguiente década, de 1860 a 1869, no fue uno, sino todos estos que se dieron cuenta que existía la periodicidad química. O sea que los acomodaban como los acomodaban en una lista, ¿sí? Entonces acomodaban en una lista dependiendo de su masa, ponían al principio al más ligero y luego el de siguiente masa, el que sigue en masa, el que sigue en masa. Y eso se dieron cuenta que cada de vez en cuando un elemento se parecía a uno de los anteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podía ser que el octavo se pareciera al primero, que el noveno al segundo, que el tercero, el de los que estaban en la lista. Y de ellos, Mendeleev, a él los acomodó de distintas maneras, ¿no? Distintos modos, mejor dicho, con distintos criterios. Pero Mendeleev se le ocurrió que por propiedades químicas. Y entonces lo que hizo fue esto. Él dijo, a ver, un elemento con cuántos hidrógenos se une. ¿Con uno, con dos, con tres o con cuatro? ¿O con cuántos cloros? Igual, ¿no? Con uno, con dos, con tres o con cuatro. Y entonces, los que se unían con uno, decía, pues son de la misma familia, son parecidos químicamente, los que eran con dos, etcétera, etcétera. Y eso sacó, en vez de una lista, puso algo en 2 dimensiones, una tabla. Y entonces él dijo, miren, aquí vamos a poner a todos los que se parecen, ¿no? Flúor, cloro, bromo y yodo se parecen. Aquí vamos a poner a carbono, silicio y estaño. No, pues nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, ¿sí? En los renglones. Y lo demás va en orden creciente de masas. Aquí está la masa, ¿no?, relativa del hidrógeno, que es 1, el litio, que es 7 veces más que 1, 9.4 veces más que 1, más que hidrógeno, 14 veces más que hidrógeno, 23 veces, así, etcétera. Y sacó esto. Se encontró cosas interesantes como esta, ¿no? El arsénico, que no debería estar aquí, ¿no? Después del 65 viene el 75, pero no, porque no se parece al aluminio, no se parece al silicio, entonces, pero sí se parece al fósforo, y sí parece al antimonio. Entonces lo puso acá. Y entonces él dijo, aquí debe haber algunos que no se han descubierto y que deben de caber aquí. Uno que se parezca al aluminio, otro que se parezca al silicio y al estaño, ¿sí? Noten aquí ur, ¿sí? Le ponía ur, pero hoy le quitamos la R y hoy es uranio, es nada más la pura U. También aquí hay una cosa interesante. El oro andaba por acá, ¿sí? Pero fíjense, está 186, 197, 198, 192, y el oro 197, caray. Entonces él le pone una interrogación como diciendo, hay que revisar la masa relativa del oro, porque no puede estar después del 200, tendría que estar como por acá, después del 186, o revisar las de estos, ¿sí? Etcétera. Entonces, interesante lo de Mendeleev. Déjenme decirles una cosa interesante. Para Mendeleev, él hacía distinción entre lo que eran las sustancias simples y lo que es un elemento. Para él, las sustancias simples son sustancias reales, concretas, con propiedades físicas y químicas en diversas representaciones, y para él el elemento es algo inobservable, abstracto, que es la esencia de los cuerpos simples y que es inmutable en las reacciones químicas. Por ejemplo, el carbono que está en el butano, ¿sí? Hay reacción y vuelve a aparecer en el dióxido de carbono. Esa cosa, que no sé qué es, y que digo yo que es el elemento carbono, aparece en la sustancia butano y aparece en la sustancia dióxido de carbono, ¿sí? A eso es a lo que él se refiere. O sea que en otras palabras, ¿sí?, no es lo mismo la magnesia que la gimnasia, ¿sí? Elemento no es lo mismo que sustancia elemental, ¿sí? Elemento abstracto no es lo mismo que sustancia simple. Elemento no es lo mismo que sustancia, ¿sí? Entonces vamos a tener que usar ahí ¿cómo se llama?, un adjetivo para hablar de ellos, ¿sí? Entonces, ¿elemento qué es? Es una entidad simbólica que sirve para representar a los átomos. Átomos del mismo elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo. Hay 118 elementos distintos, a cada uno se le da un nombre, un símbolo químico, y se acostumbra a agruparlos en la tabla periódica de los elementos. Aquí está la tabla periódica de los elementos. Ya esto es, a partir de la Mendeleev,
esto fue evolucionando, la fuimos cambiando, la fueron cambiando los distintos investigadores y químicos, etcétera, etcétera, hasta que cambió, ¿sí? Y ahora ya, fíjense que ahora los parecidos están en las columnas, ¿sí? Y estos que están en los renglones son los periodos, ¿no? Cada cuando se repite uno parecido. Entonces, fíjense que la otra cosa que es interesante es que está por bloques. Este que yo puse en rosa es el bloque S. Este que está acá es el bloque, perdón, este que está aquí abajo es el bloque F, ¿sí? Este que está aquí es el bloque D y este que está acá es el bloque P, ¿ok? Está por bloques y tiene que ver con la mecánica cuántica, luego les platico en qué sentido tiene que ver, pero lo que yo quiero que vean aquí es, primero, que esta F, estos verdes que están acá, tendrían que estar acá donde están los asteriscos, nada más que no cabe. Entonces lo que hicimos fue, para facilidad de la visualización, lo bajamos acá, pero sigue, por ejemplo, están organizados por número de protones, ¿sí? Los núcleos de hidrógeno tienen un solo protón, los núcleos de helio tienen 2 protones, los de litio tienen 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? Acá el bario tiene 56 y el que sigue es el lantano con 57, el iterbio tiene 70 y el que sigue es el lutecio con 71, así. ¿Ok? Entonces aquí tendría que estar acá, nada más que no cupo y por eso lo pusimos. La otra cosa interesante es que la tabla periódica tiene 20 grupos de elementos, grupos donde hay elementos parecidos, están numerados del 1 al 18, o sea, hay 18 que son verticales, ¿sí? 18 que son verticales y 2 que son horizontales. Los 18 verticales, bueno, pues aquí están, ¿sí? Y los horizontales son los lantánidos o lantanoides y los actínidos o actinoides, ¿sí? Ok, entonces, bueno, pues así está, ¿sí? Y después vino la mecánica cuántica, ya mucho tiempo después, ahí quizás le voy a tener que poner cuándo, pues como 1929, podríamos decir que fue a partir de allí, y ahí lo que se dan cuenta, porque la tabla periódica va a tener relación con cómo se acomodan los electrones alrededor de los núcleos, y en la mecánica cuántica nos dice que se acomodan por capas, se acomodan por capas. La primera capa es una capa de 2 electrones, la segunda y la tercera son de 8 electrones, ¿no? O sea, la segunda y la tercera son de 8 electrones, la cuarta y la quinta son de 18 electrones y la sexta y la séptima son de 32 electrones. O sea, los números mágicos son 2, 8, 8, 18, 18, 32 y 32. ¿Sí? Entonces, por cierto, esta imagen que yo tengo no es buena, es mala, porque las capas no son círculos, ¿sí? Son esferas, ¿sí? Son esferas. Entonces tengo una imagen un poquito mejor aquí, en la cual se ve que tienen forma esférica. O sea, aquí hay una primera capa de 2 electrones, la que sigue es una capa de 8 electrones, la que sigue, la tercera, también sería de 8 electrones, ¿sí? Y entonces va por capas concéntricas que son, ¿cómo se llama? De tipo esférico, ¿no? Aquí en cada capa hay regiones, dominios electrónicos que tienen estas formas. Una tiene formas esféricas, otras tienen forma tipo cacahuate, que son las de tipo P, otros dominios electrónicos tienen forma como de reguilete, y otras, las de tipo F, tienen forma como de quién sabe qué, porque no sé qué analogía, con qué hacer la analogía. Pero bueno, esto tiene que ver con los bloques. Si el último electrón está en una región de tipo S, entonces va a caer en el bloque S. Si el último electrón está en una región de tipo P, va a caer en el bloque P, si es de tipo D, en el bloque D, y si es de tipo F, en el bloque F. Traté de poner los colores como los que puse en la tabla periódica, ¿sí? Y ahora viene la magia. La magia, ¿sí? Es ¿cuántas casillas hay en cada renglón? En este primer renglón hay 1, 2. 2 casillas en el primer renglón. En el 2 y en el 3 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 también. En el otro, ¿sí? Hay 1, 2, de aquí me brinco acá, 3, 4, 5, 6, 7, 18. El que sigue, 18. El que sigue, 1, 2, me bajo al bloque 3, al bloque F, perdón, 3, 4, 5, 6, 6, 16, 17, 18, 32. Y el que sigue, 32. Y aquí están los números mágicos, 2, 8, 8, 18, 18, 32 y 32. O sea que la tabla periódica que se hizo, ¿cuánto?
60 años antes que la mecánica cuántica, refleja sin querer cómo se acomodan los electrones alrededor de los núcleos, ¿sí? Esa es la magia de la tabla periódica de Mendeleev, ¿sí? Y bueno, esta sí imagen es mejor, ¿sí? Todos los elementos, los átomos de cualquier elemento, se pueden visualizar de esta manera, ¿sí? Porque la verdad es que las capas electrónicas no son del mismo tamaño. Todas están apretujadas aquí en esto que yo llamé core, bueno, yo le llamo corazón, pero se llama core, el core, como el quarterback del fútbol americano. En este corazoncito, ahí están el núcleo y todos los electrones de las capas interiores. Todas las capas interiores están allí, todas las capas internas están allí. Solamente la única que se ve es la última capa, ¿sí? Un dominio electrónico, que es la última capa. Entonces, y esta, fíjense, que esta sí es grandotota. Todas las demás son chiquititas. ¿Por qué son chiquititas? Pues porque el núcleo es positivo, los electrones son negativos, los atraen y todas las capas se quedan apretujadas, pegaditas al núcleo, ¿sí? Se forma un corazón, un core, ¿sí? O un kernel también le llaman en alemán, ¿sí? Y acá, estos electrones que están en la última capa están muy débilmente atraídos, entonces ocupan un espacio grandototote, ¿sí? Básicamente el tamaño del átomo, pues es el tamaño que determina, o más bien está determinado por el tamaño de la capa, de la última capa electrónica, ¿sí? Y entonces yo puedo saber muy rápidamente el tamaño de los átomos dependiendo de en qué lugar se encuentre el elemento, ¿sí? Sí, entonces el tamaño crece de abajo a arriba, perdón, de arriba a abajo y de derecha a izquierda, lo cual quiere decir que aquí están los átomos grandotes y aquí están los átomos chiquitos, ¿no? Abajo a la izquierda grandotes, arriba a la derecha chiquitos, ¿sí? Eso está todo dar, porque me va a poder hablar de reactividad. ¿Cuál es la reactividad de los elementos? Pues van a tratar de parecerse a los gases nobles, que son muy estables, y para ello van a perder o ganar electrones o a compartir electrones, ¿sí? Y entonces hay estas tres propiedades: la energía de ionización, que mide qué tan difícil es arrancarle un electrón a un átomo; la afinidad electrónica, que mide qué tan fácil es capturar un electrón, o sea, pasa un electrón, lo capturan, ¿sí? Y la electronegatividad, que es el promedio de ambas, de la energía de ionización y de la afinidad electrónica. Entonces, me paso a la siguiente, ¿sí? Sabiendo yo el tamaño, ¿sí? Entonces, ya dije yo que aquí están los grandotes. Bueno, a estos va a ser fácil quitarles electrones y va a ser difícil que capturen electrones. Y entonces, ahí van a ser medidas muy bajas de energía de ionización, de afinidad electrónica y de electronegatividad. En cambio, acá arriba a la derecha, aquí van a estar los pequeñitos, y esos va a ser muy difícil arrancarles los electrones y muy fácil que capturen electrones. Entonces, estos tres parámetros, estas tres propiedades, aumentan de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, acá quedan a los que es difícil quitarles electrones, pero es muy fácil que capturen electrones, ¿sí? Entonces, eso me da una idea rápida de la reactividad de los elementos. Entonces, bien, aquí tengo yo más o menos cómo están los elementos en la tabla periódica. Y entonces, fíjense, estos son superestables, son los gases nobles, ¿sí? Estos no tienen que hacer nada, existen como átomos sueltos, no hay nada que hacer. Pero estos de acá son muy reactivos porque les falta un electrón para parecerse a un gas noble, ¿sí? Estos de acá, también rojitos, son muy reactivos porque estos les sobran 1 o 2 electrones, entonces los pueden perder con mucha facilidad. Estos de acá abajo, además, son grandototes y entonces pierden fácilmente los electrones. No, acá estos que están muy arriba, estos son muy, muy reactivos, como el flúor. Aquí está el oxígeno, acá está el flúor, acá está el cloro, acá está el sodio, aquí está el potasio. Son muy, muy, muy reactivos, ¿sí? Luego, la enorme mayoría de los elementos son metales, pues tienen algún tipo de reactividad. Por ejemplo, estos son muy reactivos, pues están muy arriba en el bloque D. Estos ya no son tan reactivos, estos acá abajo, pues ahora son muy reactivos porque están muy abajo, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tiene su propia reactividad. Por ejemplo, por acá debe andar el hierro, ¿sí? Por acá debe estar el cobalto, el níquel, acá debe andar, no sé, en algún lugar el titanio, ¿sí? Estos de acá son interesantes. Todos estos de acá, después de la franja verde, estos de acá son los que tienen que ver con la vida.
aquí está el carbono, aquí está el nitrógeno, aquí está el oxígeno, acá está el hidrógeno, ¿sí? Acá está, ¿cómo se llama? Fósforo, azufre, etcétera. Son los elementos de la vida. Son poquitos, los no metales son poquitos, pero dicen que de lo bueno poco. Entonces, en cambio, metales, miren, todos los que están a la izquierda de esta franja verde, todos esos son metales, ¿sí? Y la metalicidad va aumentando de izquierda, perdón, va disminuyendo de izquierda a derecha. Estos son muy metálicos, ¿sí? Pero son tan metálicos que pierden el electrón, no nos sirven para construir. Estos de acá son muy buenos para construir, son muy buenos para hacer, ¿cómo se llama? Cosas magnéticas, imanes, son muy buenos para hacer cosas ópticas, son muy buenos para hacer aleaciones, bueno, la mayoría de los metales son muy, muy útiles. Y estos de acá ya dije que son muy buenos para la vida. Estos de acá, perdón, déjenme hablar de los lantanoides. Los lantanoides son iguales que los de acá, que los del bloque D, pero mejores, ¿sí? Propiedades ópticas, propiedades magnéticas, sirven para construcción, sirven para muchísimas cosas, ¿sí? Electricidad, para conducir la electricidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y estos de acá son intermedios, ¿sí? Tienen propiedades metálicas y tienen propiedades no metálicas, o sea, son conductores, pero también pueden ser aislantes. Si puedes un potencial eléctrico, un voltaje muy alto, conduce la electricidad. Si no, no la conducen. En cambio, la conduce siempre, y estos de acá no la conducen nunca. Estos son muy buenos ¿para qué? Pues para los dispositivos electrónicos, ¿sí? Para nuestras tablets, para nuestros celulares, para nuestras cámaras, para todo lo que es. Estos son para los chips, son los que se usan en los chips. Y son los que se llaman semimetales o metaloides, ¿sí? Fíjense una cosa interesante. Aquí la metalicidad va al revés. Estos son no metales. Aquí en el grupo 15 estos dos son no metales, estos dos son semimetales y estos dos ya son metales, ¿sí? Acá tienes un no metal, dos semimetales y metales, ¿no? Interesantísimo cómo es la tabla periódica, ¿ok? Y luego estos de acá grises, puse a los grises a los que son estables. Es que estos curiosamente son muy estables. Se parecen un poquito, no mucho, ¿verdad? A los gases nobles, son sólidos, son metales, conducen la electricidad, etcétera, pero son muy estables, no reaccionan con nada. ¿Qué tengo acá? La plata, el oro, ¿cómo se llama? El paladio, el platino, el iridio, el osmio, etcétera, ¿sí? El rutenio, el osmio, perdón, exactamente. El iridio y el rodio, perdón. Y entonces, esos son metales que se usan en joyería, se usan porque son muy resistentes, no se oxidan, y entonces pueden usarse mucho para joyería y para otras cosas. También se usan en los sistemas electrónicos, ¿sí? También se usan en los sistemas electrónicos. Y esos que tienen acá una como carita, ¿sí? Realmente este es el logo de la radioactividad. Todos estos son radioactivos, ¿sí? Hasta acá, los núcleos de los elementos son estables, ¿sí? Este es el bismuto. A partir del polonio empiezan los inestables. Todos estos son inestables. ¿Cuáles son? Excepción. Que es el tecnecio, y este es el prometio, porque el tecnecio está antes del, ¿cómo se llama? Del polonio, y ya es radioactivo, y del bismuto, y ya es radioactivo, y este prometio también está antes del polonio, y ya es radioactivo. Entonces, estos, aunque están mucho antes, sus núcleos no son estables, se rompen y son radioactivos, ¿sí? Entonces, estos de aquí, estos que están en azul, estos que están en azul, ¿sí? Existen en la naturaleza, pero son radioactivos. Por ejemplo, este es el uranio, ¿sí? Hay uranio y se está descomponiendo, nada más que se descompone muy lentamente. O sea, tienen que pasar 5,000 millones de años para que una cierta cantidad disminuya a la mitad, para que 1 kilo de uranio quede nada más medio kilo de uranio, y luego otros 5,000 millones de años para que ahora pase a 1/4 de kilo, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente hay uranio. Pero estos de acá, que están en amarillo, se descomponen así, rapidísimo. Te les quedas viendo feo y ¡pum! Se descompone. Entonces, eso es lo que pasa con el tecnecio, con el prometio y con todos los que están después del bismuto, ¿ok? Estos de aquí, ya dije que hasta acá hay en la naturaleza, pero después del uranio, ¿sí? Todos los demás, e inclusive el prometio y el tecnecio, son orgullosamente terrícolas. ¿Qué quiere decir eso? Hechos por nosotros, por los Homo sapiens, hechos por nosotros, ¿ok? Entonces, no hay en la naturaleza, están hechos aquí. Aquí podemos presumir que a disgusto y coraje de don Jaime Maussan, nosotros les ganamos a los marcianitos,
porque nosotros sí tenemos elementos creados por nosotros y los marcianitos no los tienen, ¿ok? Son hechos por nosotros. Bueno, muy bien. Déjenme platicarles en el poquito de tiempo que me queda, déjenme platicarles un poquito sobre los núcleos para que podamos hablar de radiactividad, ¿sí? Y de otras cosas. Entonces, miren, en los núcleos, ¿sí? O sea, ya estaba la última capa. Luego, más adentro estaba el corazoncito, el core. Y luego más adentro están los núcleos, ¿sí? El núcleo electrónico. Ahí adentro del núcleo hay dos tipos de partículas que se llaman nucleones, los protones y los neutrones. Entonces, hay protones y neutrones en los núcleos en general de la mayoría de ellos, excepto en la del hidrógeno, ¿sí? En este que puse yo acá, hay 8 protones y 8 neutrones, ¿sí? Entonces, los podemos contar y verán que sí son 8 y 8, ¿ok? ¿Cómo se representan? ¿Cómo dijimos que se representan? Los protones con una Z mayúscula, ¿sí? Los neutrones con una N minúscula. Y la suma de protones y neutrones la representamos con una A mayúscula. La suma de protones y neutrones. Entonces, ¿cómo representamos a los núcleos? Con el símbolo químico del elemento, con el número de nucleones, aquí arriba a la izquierda, y con el número de protones, aquí abajo a la izquierda. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el que yo representé hace un rato, ¿sí? Es un núcleo que tiene 8 protones y 8 neutrones. No pusimos los neutrones, pusimos la suma, pero 16 menos 8 me da 8. Entonces hay 8 protones, por lo tanto, si la suma de los nucleones es 16, pues tiene que haber 8 neutrones, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es que nos fijamos en el número ¿sí? Que está aquí arriba a la izquierda, y le restamos el de abajo, y eso nos da el número de protones. El número de protones es el número de casilla de la tabla periódica, ¿sí? Déjenme enfatizarlo con esta viborita para que no se nos olvide, porque es algo importante, ¿sí? El número atómico es el número de protones, ¿sí? El número de casilla es el número de protones. Las transformaciones nucleares se representan de la misma manera, nos copiaron, pues, los químicos nucleares nos copiaron a los químicos y tomaron nuestra manera de representar las reacciones químicas para representar las reacciones nucleares. Pero está todo dado, porque miren, si yo quiero saber qué voy a obtener, o si hago grandes núcleos de helio, núcleos de berilio, puedo obtener más sumar. Entonces, sumo este 4 con este 2 y entonces me tiene que dar 6. Debe ser carbono, que es el que está en la casilla número 6. Sumo este 4 con este 8 y me da 12. Entonces, ¿qué es 12? El número total de nucleones. Entonces, tiene que tener 6 protones y 6 neutrones, ¿sí? Esta, que es una reacción, ¿no? Un bombardeo de neutrones al uranio, entonces, ¿qué sumo es? Sumo 1 con 238 más 239 y 92, bueno, tendría que ser con 0, me debería dar 92, pero aquí seguramente un neutrón se convirtió en un protón, y entonces cambié de uranio, pasé a neptunio, ¿sí? Porque este está en la casilla 92 y este está en la casilla 93, ¿sí? Y así, etcétera, ¿no? Entonces ya no me tardo más. ¿Qué fuerzas hay en el interior de los núcleos? Pues lo que hay es, hay dos. Hay repulsión eléctrica entre los protones que están cargados eléctricamente, y hay atracción nuclear entre todos. Todos se atraen. Los neutrón con protón, protón con protón, etcétera. Entonces ya están todas, ¿no? Ganan las atracciones. ¿Por qué? Porque las fuerzas nucleares son más intensas que las fuerzas eléctricas. Y además son más, ¿no? Aquí nomás es una, y aquí ¿cuántas puse? 8. No, 6, ¿no? Estas 2 que son de repulsión, y estas 4 que son de atracción. 6. Entonces ganan, de todas, ganan estos, ¿sí? Ahora, radioactividad. ¿Por qué hay algunos elementos que no son estables? Pues sus núcleos no son estables. Pues muy simple, porque conforme va aumentando el número de protones, la repulsión eléctrica le empieza a ganar a la atracción nuclear, ¿sí? Entonces, cada vez hay más protones, ¿no? Sumas todas las repulsioncitas que hay entre todos los protones, te da una repulsión grande. Entonces, en algún momento la repulsión eléctrica va a ser mayor que la atracción nuclear. ¿Cuándo ocurre eso? Con el polonio. En el polonio es mayor la repulsión eléctrica que la atracción nuclear y se rompen los núcleos, ¿sí? Se desintegran. Hay un decaimiento, ¿sí? Radioactivo. Y entonces, el último
que sí es estable es el bismuto. A partir del polonio ya son inestables, ¿sí? Entonces, con muchos protones los núcleos no son estables y si se llegan a formar, se desintegran y esa es la radiactividad. Esa es precisamente la radiactividad. Ahora sí, ¿de dónde vienen los elementos? ¿Dónde se fabrican los elementos? Ah, bueno, el hidrógeno en el Big Bang. En ese instante en que explotó la materia, ¿no? En ese instante la energía fue tal, la temperatura fue tal, que entonces allí en ese momento se formaron los primeros protones, ¿sí? ¿Qué son? Los núcleos de hidrógeno, ¿ok? Entonces, faltan los electrones, ahí estaban los electrones alrededor, pero a esas temperaturas no estaban juntos, estaban los protones por un lado y los electrones por el otro, en el Big Bang, ¿sí? En los primeros 3 minutos del Big Bang. Luego, el helio se forma en estrellas amarillas como el Sol, ¿sí? Amarillas, amarillo, amarillo, ¿sí? Y luego, del berilio al uranio se forman en las gigantes rojas, ¿sí? Conste que estoy generalizando y estoy simplificando, porque no nada más en las gigantes rojas, en otro tipo de estrellas también se llegan a formar varios de estos, ¿sí? De berilio y del uranio, pero estoy simplificando, ¿sí? Entonces, pero obviamente un astrónomo nos podría dar mucho más detalle de otras estrellas donde se forman. ¿Y dónde se forman? ¿Cómo se llama? Del Neptunio al Oganesón, en las novas y en las supernovas. Hace rato les dije que aquí en el planeta Tierra, que las habíamos hecho nosotros. Sí, claro, nosotros las hemos hecho aquí en el planeta Tierra, pero también llegan a ocurrir en las novas y en las supernovas, ¿sí? Del Neptunio al, ¿cómo se llama? Porque dije, llegué hasta el uranio, el que sigue es el Neptunio, del Neptunio al Oganesón, y obviamente incluyendo al tecnecio y al prometio, las formamos nosotros, ¿sí? Pero también se llegan a formar durante las explosiones novas y supernovas. Las novas y supernovas no son estrellas, ¿sí? Son explosiones, ¿sí? Entonces, lo que dura la explosión son explosiones tan energéticas que a pesar de que estos son muy inestables, se llegan a formar, chocan, se llegan a formar. ¿Por cuánto tiempo? Muy poquito tiempo, porque tienen tiempos de vida media pequeñísimos. O sea, pueden ser de segundos, de milisegundos, de microsegundos, ¿sí? Entonces, ahí está. Bueno, ahí va, despacito. El Big Bang. Pronto. El universo se está expandiendo constantemente. Por eso pensamos que en algún momento estalló. ¿Cuándo se empezó a expandir? Se puede calcular. Porque yo sé a qué velocidad se está expandiendo, se está moviendo ahorita las fronteras del universo. El universo, ¿a qué velocidad va? ¿Sí? Y también sabemos cómo se está acelerando hoy. Entonces, y se conocen las fórmulas. Entonces se puede, agarrando la fórmula, pues despejar el tiempo y despejar. Cuando el radio del universo era exactamente igual a 0, ¿hace cuánto fue eso? ¿Cuál fue el tiempo en el que el radio? Es una extrapolación. Y fue hace 13.800 millones de años, ¿sí? Ahí empezó todo, o al menos esto, ¿sí? Aquí está una imagen, ¿no? Aquí estaba ocupando un volumen 0, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo, se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Aquí lo pusimos como si fuera un plano, ¿sí? Pero bueno, no es un plano, ¿sí? Y luego, y ahora sí, el hidrógeno, los núcleos de hidrógeno. En los primeros milisegundos no había protones, solo había quarks y gluones, que son unas partículas, pues mucho más básicas, más fundamentales que los protones, ¿sí? Los protones están formados por 3 quarks, ¿sí? Entonces, bueno, un minuto después se formaron los protones y los neutrones, un minuto después, ¿sí? 3 minutos después se formó todo el hidrógeno que existe en el universo, que por cierto, está condenado a desaparecer, porque a partir de ahí se forman todos los demás, ¿no? Ahorita, si ustedes me preguntan qué es el universo, yo les diría, es puro hidrógeno, ¿sí? La mayor parte es hidrógeno. Miren, el Sol, ¿cuándo se formó? Hace 4.500 millones de años. ¿Cuánto pesa? 2.000 trillones de toneladas, ¿sí? O sea que aquí sí habría que ponerlo a dieta porque pesa 2.000 trillones de toneladas. ¿Por qué no se colapsa? ¿Sí? Porque si es tanta masa, debería colapsarse porque acuérdense que la gravedad es que se atraen, ¿no? Las cosas que tienen masa se atraen. Entonces no debería de ser tan grandote, debe estar colapsado en un volumen mucho menor que el que tiene. ¿Por qué no se colapsa? Ah, porque es tan alta la temperatura del Sol que está habiendo unas reacciones nucleares
en las que 4 protones, ¿sí?, chocan, y al chocar se forma un núcleo en el cual son 4 protones. 2 protones se convierten en neutrones y lo que se te forma es un núcleo que tiene 2 protones y 2 neutrones, ¿sí? Es el núcleo de helio. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro planeta. En nuestro planeta en nuestro Sol, se está formando helio, ¿sí? Esa luz y ese calorcito que nos llega, con 8 minutos de diferencia, es la energía que se libera cuando se forman los núcleos de helio. O sea, el núcleo de helio es más estable que los protones y entonces al fusionarse, la energía que sobra se libera y nos llega hasta acá a nosotros y nos calienta y a todo dar, ¿sí? Pero conste, hay 2 protones, tuvieron que haberse transformado en neutrones y se liberó un positrón y neutrinos. Y obviamente mucha energía, ¿sí? Entonces, va a la mitad de su vida el Sol. Ya se gastó la mitad del hidrógeno, ya está mitad y mitad, ¿no? Ya nomás le queda la mitad de hidrógeno. No le queda más que la mitad de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que dentro de 5,000 millones de años se le va a acabar todo el hidrógeno. Y entonces va a haber ahí un desequilibrio, ¿sí? De momento se va a colapsar porque no va a haber energía para mantener tanta gravedad, para mantener tanta masa. Va a colapsar contra el núcleo. Para colapsar van a chocar entre sí los helios que andaban por allá y va a empezar una nueva reacción nuclear que va a dar energía para que se vuelva a expandir. Pero no es tanta la energía, ¿sí? Es menor la energía y entonces ya no va a ser amarilla la estrella, sino que va a ser roja. Y tampoco se va a poder estabilizar en un diámetro pequeño, en un radio pequeño, sino que va a ser grandotota y va a formar una gigante roja. Y allí va a poder vivir mucho tiempo esa gigante roja y durante el tiempo que dure esa gigante roja se van a formar todos los demás núcleos hasta el hierro. Todos los demás se van a formar mediante la fusión de helio, que ahorita la pongo por allí, pero este es el Sol ahorita y este es el Sol cuando se convierta en una gigante roja. Si lo pusiéramos dentro del sistema solar, pues yo les diría que nos vayamos preparando porque va a llegar hasta acá. El Sol va a llegar hasta la Tierra, se va a comer a la Tierra, ¿sí? Bueno, no, va a llegar hasta acá, hasta la Ciudad de México, pero allí no va a llegar a Piedras Negras. Allí en Piedras Negras no va a llegar la gigante roja, hasta acá se va a detener, entonces no se preocupen. Pero yo sí ya me estoy preparando, ya estoy poniendo mi kit de supervivencia para cuando llegue la gigante roja aquí, ¿ok? Y entonces, bueno, ahí está. ¿Qué es lo que ocurre en la gigante roja? Bueno, en la gigante roja lo que va a pasar es que hay mucho helio, ¿sí? Entonces, helio con helio y te va a dar berilio, berilio con helio te va a dar carbono, carbono con helio te va a dar el que sigue, que es oxígeno, o todos los de número par de protones, todos los de número par de protones se van a formar hasta el hierro, y ahí va a parar, porque ya a partir del hierro, el siguiente que es el cobalto, ya no se va a liberar energía a la hora de, ¿cómo se llama? A la hora de, ya no se va a liberar energía a la hora de que se fusionen, por fusión de helio ya no va a haber, ¿sí? Entonces, va a haber otras reacciones, el hierro eso va a seguir reaccionando y se va a formar todos los demás también, del hierro hasta, bueno, déjenme ponerlo acá, ya se formaron los pares, los nodos se van a formar mediante decaimiento beta, el decaimiento beta es el contrario del que vimos, ¿sí? Ahora un neutrón se descompone en un protón positivo y un electrón. El electrón es la partícula beta, que así se llama, y pues se llama radiación beta, y se van a formar también todos, ¿no? Todos los nones, pero un poquito en menor cantidad, ¿sí? Y luego después también se van a formar, ¿sí? Como estos liberan energía, esa energía se va a aprovechar para formar del cobalto al uranio. Todos se forman, desde el litio, ¿sí?, hasta el uranio, todos se forman en la gigante roja. O sea que aquí en el planeta Tierra, si aquí en el planeta Tierra hay de todos, ¿sí?, hasta el uranio, quiere decir que aquí, en esta zona del espacio, antes hubo otra estrella, antes del Sol hubo otra estrella, estos dicen que es de tercera generación, o sea que hubo 2 estrellas en esta misma zona del espacio, y seguramente alguna de ellas fue una gigante roja, ¿sí?, y entonces se formaron todos estos que hay acá, en la actualidad, ¿sí? Entonces,
Después se volvió a juntar, ¿no? Cuando murieron, se volvieron a juntar, se volvieron a quedarse hasta que se fusionaron otra vez y entonces nació el Sol y formó lo que está ahora. Entonces los demás, ¿dónde? Pues ya dijimos, el tecnecio, el prometio, del neptunio al oganesón, fueron creados aquí en la Tierra, ¿no? Dijimos por nuestros físicos nucleares, mediante reacciones nucleares. Perdón, y ya dijimos también en las explosiones nova y supernova. Nada más, ¿sí? Una ilustración de lo que algún pintor inspirado, algún artista imagina de cómo se puede haber visto, cómo se puede ver una explosión nova, pues es esta, ¿sí? Obviamente. Obviamente los astrónomos sí las han visto, ¿sí? Y las ven con sus, ¿cómo se llama? Con sus telescopios, pero lo que os han de ver seguramente un puntito que aparece y que después desaparece, ¿sí? Pero aquí está ya con la imaginación del artista lo que puede ser. Miren, este es un poco como la vida de las estrellas. Por ejemplo, el Sol, que es una estrella como esta, amarilla, se va a convertir en una gigante roja, después cuando se le acabe todo el helio que haya, se va a acabar la gigante roja, se va a formar una nebulosa, ¿sí? Una nebulosa planetaria y vamos a quedar flotando todos los planetas fríos, porque ya nadie va a dar solecito, nadie va a dar calorcito, y después el triste final de esta estrella tan bonita y de esta otra que también ha de ser muy bonita, pero que pues nos va a comer, ¿sí? Es esta enana blanca. En cambio, bueno, si es una muy chiquitita, pues no alcanza a ser una estrella como la nuestra, sería una enana roja, ¿sí? Y pues también tiene aquí este caminito. Pero si es una estrella muy masiva, o sea, muchas veces más pesada que el Sol, entonces lo que va a pasar es que se va a formar una supergigante roja, ¿sí? Ahí seguramente va a ocurrir algo parecido a lo que ocurre en la gigante roja, y después esta va a terminar cuando se le acabe el eso, es tanta la cantidad de masa que tiene que no se va a poder, a lo del colapso, va a chocar y se va a formar una explosión enorme que es una supernova, ¿sí? Entonces aquí son dos caminos, se puede llegar a formar un agujero negro o puede llegar a formarse un pulsar. El agujero negro no es un agujero, ¿sí? Es toda esta masa junta en un pequeño volumen en el espacio. Entonces, tanta su masa que todo lo que pasa cerca lo atrae y lo absorbe. Inclusive absorbe también a la luz. ¿Ok? Y entonces, aquí está lo que ya les platiqué. El hidrógeno en el Big Bang, el helio en estrellas amarillas como el Sol, del litio hasta el hierro, ¿sí? Bueno, del litio hasta el uranio en las gigantes rojas, ¿sí? Pero de estas de acá, del litio al hierro, sueltan energía, liberan energía, y esa energía permite que se formen todos los morados que están acá, desde el cobalto hasta el uranio, ¿sí? Y los que no se forman, bueno, se forman, pero son tan inestables los núcleos que se descomponen inmediatamente, son el tecnecio, el prometio y todos los que están después del uranio. Todos los que están después del uranio, del neptunio hasta el oganesón, ¿sí? Y esos son los inestables que nosotros también los hemos hecho aquí en la Tierra sin necesidad de estar en una nova o en una supernova. ¿Dónde? En los reactores nucleares. ¿Ok? Entonces, ya estoy acabando. A manera de resumen, pues, ¿qué es la tabla periódica? Es una representación gráfica de la reactividad de los elementos, sirve para predecir el comportamiento químico de los elementos y poder fabricar y purificar sustancias. Es un arreglo bidimensional en el que los elementos químicos están ordenados bajo dos criterios: el número de protones, ¿sí? Y el parecido químico, ¿no? Entonces, el número de protones es una secuencia numérica que va del 1 al 118, y el parecido químico es el que hace que los pongamos en 20 grupos, 18 verticales y 2 horizontales, ¿no? ¿Qué más? Aquella viborita que puse hace rato, que el número casilla es directamente el número de protones en el núcleo, ¿no? Del elemento correspondiente. Los elementos parecidos están en las columnas, los renglones son los periodos, ¿sí? O sea que no es como la escala musical, que todos los periodos son octavas, ¿sí? No, aquí el primer periodo es de 2, el segundo y el tercero son de 8, ¿sí? El siguiente es de 18, o sea, el 19º se parece al primero, el 20º se parece al segundo, etcétera. Y los últimos dos son de 32 y de 32, ¿sí? Son 118 casillas,
están acomodados por bloques, dependiendo de si el último electrón está en un dominio electrónico de tipo S, de tipo P, de tipo D o de tipo F, ¿sí? Y, bueno, ¿dónde están las fábricas de elementos? ¿Quiénes son las fábricas de elementos? Las estrellas, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos mucho sus participaciones. ¿Tendrá algo de tiempo para resolver algunas de las preguntas Claro que de sí. los chicos? Muy bien, leo enseguida la primera pregunta. Dice la señorita Fátima, ¿cuál es su parte preferida de la química? Mi parte preferida de la química, déjenme ver si puedo, ay, ¿cómo le haré para dejar de compartir? No encuentro. En la Hasta parte abajo está superior, un botón verde. le debe de decir salir de pantalla. Dejar de compartir pantalla o al calce a ver si sale el menú. Pues muy interesante, la verdad. Ahí está. Doctor, su micrófono. Perdón, la pregunta era ¿qué es lo que más me gusta de la química? Sí, así es, su parte preferida de la química. Bueno, realmente voy a decir la definición de química, ¿sí? O sea, química es la ciencia que estudia todo lo relacionado con aquellos procesos donde se obtienen unas sustancias a partir de otras. Eso es lo que me gusta de la química, obtener unas sustancias a partir de otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes voltean tantito a donde estén ahorita conectados, yo aquí pues tengo acá arriba, hay un techo, aquí hay unos muebles de madera, está mi computadora, ¿no? Que tiene aluminio, que tiene otras cosas, esta silla donde estoy tiene tela, hay metal, etc. Todo eso, o sea, excepto el aire que estoy respirando, excepto yo mismo y excepto el SARS-CoV-2 que está flotando aquí, todo lo demás es hecho por el hombre, por la industria química. Lo único natural es el aire, yo y los bichitos que estén flotando de alguna manera en este ambiente, ¿sí? Entonces, ese es el poder de la química, que puedo fabricar sustancias y puedo fabricar materiales. Bueno, no yo, ¿verdad? Pero la industria química, ¿sí? Entonces, y se mueve una cantidad de dinero brutal, ¿sí? Y hay gente que se hace rico, ¿no? Hubo gente que se hizo rica, multimillonaria, en la época en que la química tuvo su boom, y entonces, bueno, alguna vez el ácido sulfúrico, la producción de ácido sulfúrico era una medida de qué tan desarrollado era un país, ¿sí? ¿Sí? Hoy, obviamente, hay otras cosas y mucho tiene que ver con la tecnología y sobre todo con cosas como Facebook, como, ¿cómo se llama? Google, Apple, ¿no? IBM, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿ha tenido alguna idea distinta con alguien más sobre la química? ¿Como algún altercado o algo así? ¡Ah! Todo el tiempo, ¿sí? Yo no, ¿sí? Pero decir, bueno, sí, también. La forma como funciona la ciencia es, haces tu investigación y luego la publicas. ¿Sí? Es pública la ciencia. No es cierto la idea esa de que el científico está en una torre de marfil aislado del mundo. No, no, no. Es totalmente pública. Entonces, todo el mundo ve el artículo, todo el mundo lo lee y lo puede tratar de repetir. Entonces, antes de eso, hay mucho pleito, porque primero lo llevas a un congreso y lo expones, ¿sí? Y en el congreso siempre hay alguien que te dice, oye, tus datos no están bien porque mira, te faltó hacer el análisis elemental o tu banda de infrarrojo no es la que como no le estás asignando bien, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha crítica, hay mucha crítica, pero estamos acostumbrados, no nos peleamos, no nos molestamos, no nos enojamos, es parte del aprendizaje. Normalmente, pues, pasa lo de siempre, hay un primer rato de no aceptación, pues, no, hombre, yo estoy bien, ¿sí?
Y después ya hay un rato que dice, no, pues tiene razón mi colega, y sí lo voy a corregir. Muchas veces uno dice, ah, caray, no lo había yo visto, pero bueno, hay veces que hay ideas que te dicen, oye, ¿y no has pensado en que ya que tienes esto, por qué no le agregas esta otra cosa y vas a llegar a aquello que también es muy importante? Muchas veces esto termina una colaboración, ¿no? Te vas a tu laboratorio, pero la compartes con el que te dio la idea y entre los dos hacen el nuevo proyecto y sacan un trabajo de investigación. Y obviamente donde están más duros los golpes es cuando mandas el artículo a la revista, porque allí el editor manda tu artículo a un par de árbitros que conocen del tema y el par de árbitros te hacen trizas, ¿sí? Y muchas veces tienes que volver a empezar o tienes que hacer más experimentos para poderlo obtener. Entonces, se gana mucho con la crítica. Yo digo que no hay actividad humana que no requiera de la crítica, que la crítica es indispensable para crecer, ¿sí? Esto que está pasando hoy en México en cuanto a política, para nosotros los científicos tiene poco, o sea, no entendemos, porque los periodistas se ofenden porque porque el presidente les dice que están trabajando sesgadamente o que están trabajando parcialmente. No tendría por qué enojarse, pues es una crítica. Y el presidente se ofende porque los periodistas le dicen que no ha trabajado bien, que va muy lento, que no sé qué, que es un dictador, etcétera, ¿no? No, nada de eso, o sea, en ciencia todo el tiempo nos estamos criticando, ¿sí? Parte de la vida es la crítica. Perdón, ahora sí la que sigue. Enseguida, dice el alumno Damián Durán, ¿qué opinas sobre el uso de la química como un arma, como en ejemplos históricos, bombardeos como en Hiroshima o Nagasaki? Ah, claro. Bueno, es que la culpa no la tiene la química. Sí, la culpa no la tiene la química. Lo que pasa es que la química no está flotando ella sola allá arriba, ¿no? En una nube, sino que la química es una actividad humana que está inmersa en la actividad, en la sociedad, en las sociedades, en el mundo, ¿sí? En la historia. Entonces, bueno, pues la historia ha estado llena de guerras, ¿sí? Todo el tiempo ha habido guerras, todo el tiempo ha habido guerras, y las primeras guerras usaron piedras, o habrán usado palos, ¿no? Aprendieron a sacarles puntas a los palos, aprendieron a, ¿cómo se llama? A las piedras, afilarlas para ponerlas también en un palo y formar flechas o lanzas, bueno, etc. Pero eso no tiene que ver con, o sea, con la tecnología, ni con ni con la propia química, sino tiene que ver con las tensiones que hay en el mundo, ¿sí? Tampoco tiene que ver con la naturaleza humana tal cual, ¿no? O sea, los animalitos se pelean todo el tiempo, ¿sí? O sea, hay una bronca que tiene que ver con la vida misma, y que está así. Ahora, no quiero hablar de nosotros, mal de nosotros los humanos, porque para eso lo que hemos hecho es mucha política, ¿sí? Ahí sí estoy de acuerdo con el presidente, ¿no? El noble oficio de la política. Sin el noble oficio de la política no tendríamos leyes, no tendríamos instituciones y estaríamos todo resolviéndolo a base de homicidios, ¿sí? Hay muchos homicidios todavía, pero buena parte de nosotros podemos vivir sin tener que estar con una pistola aquí para defendernos, ¿no? Entonces, sí. Pero sí, efectivamente, dentro de los reglamentos y las leyes e instituciones, tenemos que hacer algo para que los conocimientos científicos no sean instrumento o no sean base para hacer armas y para hacer violencia, ¿sí? Tenemos que trabajar mucho en eso. ¿Sí? Ok. Siguiente, dice, ¿cómo fue que decidió ser químico? ¿Qué fue lo que lo motivó? Ah, sí, yo creo que en la secundaria y en la prepa, en el bachillerato, a mí me gustaba todo, ¿eh? Me gustaba la historia, me gustaba el español, me gustaban las matemáticas, y me gustaba física, química. Y entonces cuando terminé, pues, estaba yo terminando el bachillerato, yo tengo una amiga que ustedes la conocen, porque es la doctora Blanca Jiménez. Ella fue la titular de Conagua en los primeros años de este sexenio, y entonces ella también estaba en la misma situación de que qué iba a decidir. Entonces nos juntamos y, oye, no sé qué voy a decidir. Entonces ella me sacó un libro y dijo, mira, aquí te dice no qué materias vas a estudiar, sino a qué se dedica cada profesionista. Y entonces me enseñó que el químico se dedicaba a hacer sustancias, ¿sí? A hacer fabricación. Y dije, yo quiero hacer eso, yo me quiero dedicar a eso. Y esa fue la razón por la que estudié. Pero obviamente también tuvo mucho que ver
mis profesores, pues ya, además otra cosa, tenía matemáticas, tenía física, tenía química y también un poquito de biología. Todas me gustaban. Entonces dije, pues esa tiene todo, pues voy a estudiar esto. Después no fui yo muy fiel a mi gusto de aquella época porque yo pretendía pues terminar mi carrera y meterme a trabajar en la industria química y eso no lo hice. Me seguí estudiando y me volví primer investigador y ahora principalmente docente y divulgador de la ciencia. Uh-huh. Muy bien. Siguiente pregunta y una de las últimas. ¿Qué consejo le daría a nosotros, a los jóvenes, como estudiantes para aprender sobre la química? Bueno, realmente no es cierto que la química sea difícil, ¿sí? Creo que nosotros al enseñar y también al escribir libros de texto en particular, cuando digo nosotros me refiero a los químicos, no a nosotros, los que estamos aquí en esta reunión, ¿no? Profesores de esta reunión, sino a los profesores de toda la vida, de la historia, ¿no? Escogimos de alguna manera, encontramos una manera que no era la más sencilla de enseñarlo, y la hemos hecho más difícil de lo que es. ¿De quién es la culpa? Pues de la historia, porque los conocimientos se van generando día con día, y muy al principio no sabes cuál es la mejor manera de ponerlos. Entonces hay como que fósiles conceptuales, hay conceptos fósiles, y entonces se te queda por ahí la valencia, que hoy por hoy pues estorba más de lo que ayuda, o se te queda por allí, no sé, el concepto aquel de mol, en el que decían que era la masa molecular expresada en gramos, y que tampoco es, y entonces hay muchas definiciones que no son las mejores. Entonces, pero no, yo pienso que hay que entrar, la química es mucho menos abstracta que la física y que las matemáticas, ¿sí? Y es mucho menos compleja que la biología. Entonces, no hay que tenerle miedo a la química, nada más hay que hacerlo como con cualquier otra actividad, como cualquier otra disciplina, que es dedicación y mucha reflexión. Hay que pensar mucho sobre el asunto. Entonces, no es repetir, sino que, ¿por qué dijo esto el profesor? ¿Por qué dijo que la gigante roja? A ver, ¿qué quiso decir cuando dijo que no son estables o que las fuerzas nucleares? Pensarle. Y mucho trabajo, ¿sí? Dicen que Einstein decía, no me consta, que cuando le preguntaron sobre pues, la inspiración, ¿no? Para todas las ideas que él tuvo, él dijo, no, 95% transpiración y solo 5% inspiración. O sea que es más la chamba que el talento, ¿no? Que la cosa así natural, ¿no? No. Hay que trabajar mucho, ¿sí? Hay que trabajar mucho, y así se puede. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por atender las dudas de los jóvenes. Enseguida cederemos la palabra a la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva. Ella es directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del Club de Lectura ODS México Leer Sostiene. Adelante, por favor. Muchas gracias, pues nada más agradecerles de veras al director, al profesor Ernesto Daniel Riquejo de esta prestigiada Escuela Secundaria General número 5, doctor Rogelio Montemayor, y también pues a las docentes y a las y los alumnos que hoy nos acompañaron a esta charla, que yo creo que también nos va quitando, aquí gracias doctor Plinio, porque nos va quitando un poco este miedo a la química, porque como ciencia dura luego no entendemos mucho, pero pues es fascinante porque la química está en todos lados, nuestro cuerpo es química, el ambiente, lo que comemos, entonces yo creo que tomar conciencia de la importancia de la química es fundamental, y yo creo que tanto para despertar la vocación, pero también la conciencia de la importancia de todo lo que es la química, a mí me parece, y bueno, y la historia maravillosa, cómo nos las narró, y también quiero destacar mucho que esta escuela está haciendo vínculos con algo muy importante que hoy es indispensable, que es vincular la razón con la emoción. Es decir, la lectura académica y la lectura estética. Porque como lo han estado ya previniendo, no nada más la literatura, sino también neurólogos, científicos, que el hecho de estar nada más pues con
los dispositivos, nos puede debilitar ciertas razones, ciertas facultades cognitivas, pero también emocionales. Y decía por ahí un especialista, ahorita se me va el nombre, que nos podemos robotizar, porque al rato no vamos a tener ni siquiera ni la conciencia de todo esto, de lo que nos explicó ahorita el doctor, de cómo está la química en todos lados, el medio ambiente, o sea, todo lo vamos a conocer por las imágenes que nos dan, pero también no vamos a poder sentir. Y eso es muy grave, muy grave. Entonces yo sí destaco esta labor de esta escuela en particular, que está haciendo este vínculo entre estas dos dimensiones del ser humano. Es de veras, niñas y niños, cuiden su razón, cuiden sus emociones, porque eso les va a permitir desarrollarse y sobre todo contribuir a esto que el Club de Leer sostiene, está promoviendo, que es cambiar nuestra mentalidad y nuestras prácticas para mejorar nuestra vida, nuestro medio ambiente y que nuestro planeta se sostenga cada vez mejor y bien para el beneficio de ustedes, de las generaciones que estén por venir y sobre todo que ustedes que son las generaciones del futuro nos pueden enseñar mucho y pueden cambiar cosas que nosotros hicimos mal. Pero sí necesitamos leer más, conocer más nuestro medio ambiente, sentirlo, palparlo, sentirnos también nosotros y sobre todo usar nuestra razón para precisamente trabajar en todo esto. Les agradezco y agradecemos mucho a la escuela este espacio, de veras muchas gracias doctor, profesor Riquejo, al doctor Sosa que nos abrió este nuevo panorama de la química. Qué lástima que ya, pues nosotros ya no podemos, regresar para estudiarla, pero la vamos a ver con otros ojos. Muchísimas gracias, de veras, por su participación. Muchas gracias. Doctora Elsa, no sé si habrá oportunidad, hay algunos alumnos que prepararon unos cuentos, algunos poemas, algunos textos relacionados con la química y nos gustaría que el doctor Plinio los escuchara de propia voz de los alumnos. Por favor, sí, un honor que escuchar a los alumnos con sus bellas voces que seguramente nos van a mover muchas cosas. Adelante. Así es. Enseguida, ya para cerrar, los alumnos de tercer grado, tanto del matutino como el vespertino, nos van a leer sus obras inspiradas en la química y en el trabajo del doctor. Recibamos a la señorita Regina Monsiváis Vázquez y ella nos va a leer su cuento Los famosos metálicos. Hola, buenas tardes. ¿Ya inicio a leerlo? Ok. Bueno, los famosos metálicos. Hace muchos años se descubrieron 3 de los metales más famosos del mundo: el oro, la plata y el cobre. El oro fue descubierto en el año 4000 a.C., la plata en el año 3000 a.C. y el cobre en el año 9000 a.C. Sin más que decir, les presento a los metales. ¿Qué onda? Yo soy el oro. De seguro todos ya me conocen por ser uno de los metales más reconocidos en el mundo. Dicen que donde voy mi color amarillo brilla en todas partes. Soy el más flexible de mis amigos. No envejezco tan rápido y soy muy buen conductor. A los humanos les encanta usarme para crear joyas, en especial anillos para declarar su amor y para decorar sus casas. Aunque a veces también les gusta que ayude a que sus aparatos electrónicos funcionen mejor. Saludos, mi nombre es Plata. Soy uno de los metales nobles de mi grupo. Mi color natural es gris claro y brillante. La verdad soy un poco duro, algunos dirían que hasta más que el oro. Después del oro soy el más flexible de mis amigos, pero sin duda algo que me caracteriza es que soy el mejor conductor. A veces me encuentran con otros de mis amigos. A las personas les gusta usarme en cadenas y algunas otras joyas, también para sus monedas y para algunos circuitos eléctricos. Hola, me presento. Yo soy el cobre y soy un metal muy interesante. Soy castaño y mi brillo es de los más bellos. También soy flexible. A veces resisto los daños y soy buen conductor. Soy multifuncional, pues a las personas les gusta usarme para la electrónica, para transportarse, para sus monedas, para construir y les gusta mucho usarme para cables.
Estos grandes amigos están en un dilema porque no pueden decidirse por quién de ellos tres es el mejor de todos. Porque aunque todos tienen sus ventajas, también tienen sus desventajas. Por ejemplo, el oro hay que guardarlo en un lugar seguro y tienen que cuidarlo mucho. A la plata le gusta esconderse, pues pocas personas lo encuentran con facilidad. Y aunque el cobre, por su parte, para mantenerlo se tiene que tomar su tiempo y es altamente reactivo. Les tomó mucho tiempo tomar una decisión, pero después de pensarlo detenidamente, se dieron cuenta de que en realidad todos los metales son importantes para la vida de los humanos, ya que ayudan a que su vida sea más fácil y si trabajan todos juntos como amigos metálicos que son, podrán darse cuenta de que crean cosas maravillosas que dejan una marca en la historia de la química. Fin. Muchas gracias y felicidades a la alumna Regina por su cuento. Enseguida viene la alumna Lucía Rodríguez Hernández con su obra Poema de Amor. Poema de amor. Para siempre, para toda la vida. Llenaste mi vida de oxígeno, llenaste mi corazón de pasión. Te amo. Gracias. Bien. Muchas gracias. Enseguida viene la alumna Lluvia Franco. Ella nos va a deleitar con el poema Tiempo de Amor. Buenos días, mi nombre es Lluvia Franco y hoy, buenas tardes, el día de hoy voy a dedicar este poema, se llama Tiempo de Amor. Tú eres mi química, mi física, en un compuesto nos fundimos los dos, dejando huellas de ácido siendo nosotros dos. Somos cristales puros que al final de cuentas terminamos evaporándonos. Mi tabla periódica habla de amor, teluro es mi té que puede afectar mi sistema nervioso. El amarece es raro de encontrar, con eso has de pensar que eres mi am. Al final tenemos O de oxígeno que respiramos para mantenernos vivos, pero llenos de amor. Y al final te digo, te amo con todo mi corazón. Tal vez pienses que en vez de derramar lágrimas ácidas, deberíamos estar reaccionando a una sal básica. Burbujas salen de mi recipiente, caliente que provoca que me queme. Eres mi llama que prende mi corazón y así se le llamaría a la química que tenemos los dos. Muchas gracias a la alumna. Felicidades por sus trabajos. Para cerrar, escuchemos la historia que nos preparó el alumno José Carlos Díaz Amaya, titulada Alianza Elemento. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes de la creación de la tabla periódica, incluso antes de la llegada de los humanos a la Tierra, los elementos eran independientes. Vivían en toda la Tierra, desde América hasta Asia. Eran felices cada elemento con su familia. Cada una de estas tenía capacidades únicas, pero todo elemento podía reproducirse. Ellos tenían un calendario gigante, situado en su pueblo especializado en cada familia de elemento, en donde festejaban los años nuevos, cumpleaños y muchas cosas más. Lo que les preocupaba es que ese calendario acabaría exactamente en unos días. Cerca de ahí vivían los canipos, una familia conformada por carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y el pequeño oxígeno. Este último tenía un amigo llamado hidrógeno. A estos les encantaba salir a jugar y probar sus propiedades, hasta que se enteraron de que el calendario estaba por terminar. Entonces decidieron investigar, pues la duda era grande. En 4 días termina el año y el calendario se acabará. Un poco raro, ¿verdad, hidrógeno? Mis padres dicen que hay una leyenda, como una historia sobre el fin de nosotros, los elementos, dijo hidrógeno. ¿El fin de nosotros? Recuerda que es un mito, pero vamos a asegurarnos. Después de decir esto, camina hacia el calendario y Oxígeno le interroga. ¿Qué piensas hacer? Pues debe de haber aquí un escrito. Necesito que me ayudes a subir, dijo hidrógeno buscando algo. Ya voy, le dice con un tono medio enojado y tratando de cargar a hidrógeno.
pues era muy imposible para él. Hidrógeno, ¿qué comiste? Pesas más que mi hermano Carbono y eso que él es el que tiene menos masa que de mis hermanos, dijo Oxígeno tratando de hacer fuerza. No puede ser que seas tan débil, no me dejas otra opción más que partirme, le dijo con tono molesto y frotando sus manos. A ver, ¿dijiste partirte? ¿Desde cuándo podemos hacer eso? Desde siempre, solo que eres muy niño, dijo esto antes de pegar un grito. Hidrógeno, ¿estás bien? Creo que deberíamos ir. Estoy bien, grita mientras de él sale otro hidrógeno exactamente igual a él. Ahora con los hidrógenos y oxígeno podrían ir por el escrito fácilmente. Ok, estoy a punto de agarrarlos. Empujen más y no me vayan a soltar, grita uno de los hidrógenos. ¡Ah! Ni así dejan de ser tan pesados, grita Oxígeno con mucho cansancio. ¡Lo tengo! No, espera, no me suelten, grita muy agitado Hidrógeno, cayendo de golpe encima de su otro yo y Oxígeno. Cuando reaccionaron, estos estaban unidos, creando así al H2O. ¿Qué pasó? El escrito, necesito leerlo, dice agarrando el papel. H2O no podía creer lo que estaba leyendo. Cuando el calendario acabase, todo elemento deberá prepararse para la llegada de una nueva especie con mayor capacidad que los grandes dinosaurios. No importa si tratan de escapar. Para estos humans será más fácil buscarlos y tarde o temprano encontrarlos. El H2O estaría sorprendido, pero no sabría qué hacer. De pronto empezaría a ponerse mareado y caería. Cuando se levantó, los hidrógenos se habían separado del oxígeno, los cuales se levantarían. Ay, ¿están bien? ¿Qué fue eso? Te corrijo, estoy bien, dijo Hidrógeno uniéndose con su otro yo. Y eso fue una fusión, otra de las muchas cosas que podemos hacer. ¿Fusión? Bueno, da igual, sabemos mucha información. ¿Crees que deberíamos decírselo a todos? Tengo un plan. Si van a venir unos seres nuevos, debemos juntar a todos los elementos para recibirlos de una buena manera, dice Oxígeno con felicidad y haciendo que Hidrógeno se sorprendiera demasiado. ¿Qué? Oxígeno, nos van a controlar, ¿estás consciente? No, estás loco, ellos serán como nuestros jefes. ¿Qué digo jefes? Como nuestros dioses. A ver, cada día me sorprenden más las babosadas que puedes llegar a decir. Si piensas decir eso a todos, ¿cómo los vas a reunir? Dime, ¿crees que te apoyen? Vamos a averiguarlo. Ayúdame, Hidrógeno, por favor, dijo Oxígeno estrujando Hidrógeno. Te voy a ayudar, te ayudaré. Pero si esto sale mal, créeme que no duraré en abortar el plan, dijo Hidrógeno molesto viendo Oxígeno. Entonces, a comenzar. Estos fueron bajando por todo el continente americano, tratando de llamar a los demás elementos, cuando de repente llegaron a unas tierras raras. ¿Quiénes son ustedes? No se ven de por acá, dijo un elemento llamado Iterbio. Somos de los suyos, con capacidades diferentes, pero somos elementos, dijo Oxígeno tratando de tranquilizarlo. ¿Y para qué vienen? No quieren venir a molestar, ¿verdad? Dijo listo para atacar. No, al contrario, queremos que vengan con nosotros. Saben que el calendario acabará, pues queremos juntarnos todos, dijo Hidrógeno tratando de convencerlo. Debo consultarlo con mi superior. Vuelvo en un segundo, dijo Iterbio corriendo. ¿Crees que vengan? Solo nos quedan 4 días, dijo Oxígeno preocupado. Debemos de ser pacientes. Según he escuchado, son los más tranquilos de los elementos, contestó Hidrógeno serio mientras volvía Iterbio. Sí, iremos. Espero que nos reciban de buena manera. Claro, dijo Hidrógeno y Oxígeno contentos. Después de esto, fueron viajando a más lugares hasta llegar a un lugar casi por las nubes. Ahí se encontraban los gases nobles. En la entrada estaban 2 llamados Xenon y Krypton. Buenas tardes, señores nobles. Aquí no existen señores. Deberéis de disculparse, simples elementicos, dijo Krypton con mucho enojo. A ver, gasecito, venimos en paz y nos hablas así, dijo Hidrógeno molesto. Tienen mucha razón. Aquí los que se deberéis de disculpar son otros, dijo otro gas llamado Helio. ¿Jefe? ¿Qué hace aquí? Dijo Krypton asustado. Escuché a lo lejos lo que pasará en unos días. Solo esperaba que llegarais, amigos elementos.
dijo Helio caminando hacia ellos. Eso significa que sí van a venir. Claro, es más, yo puedo ayudar a hablarle a más elementos, ya que unos viven muy lejos. Después de esto, Hidrógeno y Oxígeno decidieron separarse, pero antes de esto, Oxígeno le llamó a su familia para que le ayudaran. Oxígeno, no me parece nada lo que piensas hacer, dijo Carbono de manera seria. Tal vez me equivoque, pero algo me dice que debe ser así. Los humans no pueden ser tan malos, contestó Oxígeno muy emocionado. Es una corazonada, Carbono. Siento que Oxígeno será alguien importante. Es pequeño, pero dedicado en lo que hace, dijo Azufre. Bueno, ahora que Hidrógeno se separó de nosotros, se nos hará más fácil. Al lado de nuestra casa, pues, hay más elementos. Yo voy con los halógenos y ustedes con los metales, dijo Oxígeno motivado y dando marcha a su destino. Mientras tanto, con Hidrógeno, fue llegando a Villa Transición Metal. Su población era mayor que la de los demás elementos. Ay, espero funcione este plan. ¿Qué plan? Platino, ¿cómo estás? ¿Cómo debería estar? Dime de qué plan hablas. Mira, primero cálmate. En unos días se acaba el calendario. ¿Algo más? Encontramos un escrito. Van a venir unos seres, humans creo que se llaman. Y espera un momento, ¿piensas luchar contra ellos? No exactamente. Ay, esperen, no me siento muy bien. ¿Mareado, Hidrógeno? Dijo un elemento llamado Mercurio burlándose de él. Azufre y Carbono fueron al sur de su casa y encontraron a un elemento muy arrugado. Ese elemento estaba corriendo de algo. ¡Azufre, Carbono, corran de los metaloides!, dijo un aluminio muy cansado. No corran, metalitos, tarde o temprano nos van a servir, dijeron silicio, teluro y antimonio. Si los atrapan, no creo que les duren tanto, dijo Carbono burlándose. ¿Quién fue el bastardo que dijo eso?, dijo un germanio con mucha ira. Yo, dijo Carbono mientras se le ponía enfrente. ¿Por qué dices eso, insignificante elementito?, dijo Teluro volteando a verlo. Porque es la verdad. Como saben, el calendario acaba en ya 3 días. Deberíamos de estar listos. ¿Listos? ¿Para qué? ¿O para quiénes? ¿O qué?, dijeron los metaloides dudosos. Es una historia medio complicada, pero en el camino les explico, dijo Nitrógeno yéndose de ahí. Así, estos fueron con los metaloides y otros metales a su casa, en donde ya había elementos formados. Mientras tanto, Oxígeno estaba llegando a la casa de los halógenos. Estos ya estaban enterados del rumor del calendario, pero querían interrogar a Oxígeno. ¡Oxígeno! ¿Cuánto tiempo?, dijo Cloro acercándose. ¿Cloro? ¡Oh, estás muy grande! Pues, dinos, el fin de los elementos está por llegar. Ay, no digas ridiculeces, dijo un Yodo sarcásticamente. Yodo, esto no es mentira. En unas horas faltarán 2 días. Esto es una realidad. Y ahora vienes por nosotros. Yo no estoy de acuerdo. Pero Yodo, no podemos negar nuestra muerte, dijo Cloro resignado. Te equivocas, Cloro. Nadie nos va a matar. Ayer experimenté una fusión. Es de lo nuevo que vendrá para nosotros, exclamó Oxígeno corrigiendo a Cloro. Iremos, sin condiciones, dijo Yodo sospechosamente. Oxígeno se fue dudoso y de repente recibe una llamada de Helio. Le comunica que los metales alcalinos unieron fuerzas con los alcanotérreos y se dirigen hacia los demás elementos. Hidrógeno se encontraba con los metales de transición, los cuales ya se empezaban a ir con los elementos. Mira, Hidrógeno, el plan traicionero es un poco loco, pero confío en que lo vas a conseguir. Mercurio y Hidrógeno con una sonrisa. Es fácil, no vamos a dejarnos controlar por seres desconocidos. Oxígeno es mi amigo, sí, pero por la libertad de mi gente soy capaz de eliminarlo, exclamó un Hidrógeno con mucho orgullo. Eres tremendo, dijo un Mercurio riendo. Cuando faltaba un día, Oxígeno llegó con todos los elementos. Para asegurarse de que todos estuvieran, empezó a decir el nombre de cada familia. Gases nobles, metaloides, halógenos, etc. Todos estaban. Excelente. Gracias por venir a todos. Como saben, el calendario acaba en menos de 24 horas. Llegarán los humans. Ellos serán nuestros nuevos y únicos jefes, dijo Oxígeno antes de ser interrumpido por Hidrógeno.
o también dioses. Diles, Oxy, vamos a ser controlados, dijo Hidrógeno, haciendo que todos murmuraran cosas. Hidrógeno, ¿qué haces?, le dijo Oxígeno un poco enojado. Yo no voy a permitir que termines de hacer tu estupidez, gritó Hidrógeno a Oxígeno. Después de decir esto, hace una señal a los metales de transición. Quienes quieran vivir se unirán y conspirarán en contra de Oxígeno. No, ¿qué hacen?, gritó Oxígeno preocupado. Después de esto, Carbono traicionó a su hermano, haciendo que éste se entristezca y aceptando una próxima e inevitable pelea liderada por Oxígeno y por Hidrógeno. No te vamos a abandonar, Oxígeno, gritó un helio con mucha fuerza. Entonces atácame, gritó un yodo desafiante. Hermano, ¿nos traicionas?, le gritó un cloro enfurecido. Había muchas explosiones, fusiones nunca antes vistas, hasta que Oxígeno vio cómo Hidrógeno estaba distraído y corrió hacia él, cuando de repente 2 sodios lo ve y lo empujan, creando al Na-2O2. Sorprendente. Este poder, fuerza, es brutal, diría asombrado. Aprende rápido, Oxígeno. Es una lástima que tus conocimientos no los utilices para el bien, dijo un Hidrógeno acercándose. Todos los elementos peleaban. Cloro le daba una paliza a Yodo, hasta que Aluminio lo agarraría por detrás, dándole la oportunidad a Cloro de fusionarse, creando al... Ese no sé cómo decirlo. Pero bueno, la gran pelea seguía, ya por horas, faltando 3 horas para que los humans llegaran. La ventaja la llevaba el equipo de Hidrógeno. Ni fusionándote eres fuerte, Oxy. Ríndete, únete a mí y esperemos como se merece a los humans. Terminemos con algo que aún no empieza. Podemos ser los mejores amigos. O de lo contrario, sigue peleando, sí, pero ni con tu familia fusionada me vencerás. Tienes razón, Hidrógeno. Tus amigos metales te hacen más fuerte, pero ¿qué pasa si se les explota?, dijo Oxígeno dando señal a Cloro y a Potasio uniéndose. ¡Cuidado!, y haciendo una gran explosión. Tras la explosión, Mercurio quedó aún de pie y aplaudiendo diría: vaya, el pequeño Oxígeno venció a mi familia. ¡Bastardo! ¡Vas a pagar, maldito!, dijo Mercurio enfurecido. Con mucha ira, Mercurio hablaría a sus nuevos amigos, llegando con una sonrisa maliciosa los siguientes elementos: carbono, criptón, novelio, cobre, oro y yodo. Estos últimos quedaban en pie y en contra de Oxígeno, el cual con una sonrisa diría: van a matarme. Por supuesto, dijo Mercurio dando señal a Hidrógeno. Creo que lo harán muy tarde, diría Oxígeno volteando a ver a Hidrógeno. También les digo que drogarme es una canallada, diría Hidrógeno volteando a ver a Mercurio. Tardaste en darte cuenta. Mi poder es más fuerte comparado a ustedes dos. Los eliminaré uno por uno. ¿Y por qué no juntos?, diría Oxígeno a Hidrógeno, asombrando a Mercurio y fusionándose, regresando al icónico H2O. No me dejan otra opción. Los mataré a todos. Los humans no tendrán a nadie vivo, dijo Mercurio, siendo interrumpido por unos pasos. Ni Mercurio ni los demás elementos se dieron cuenta que los humans estaban llegando. Unos gigantes seres de color cremoso estaban observándolos atentamente. Humans, seres divinos, ustedes son muy grandes. Espero sus proyectos hacia nosotros sean iguales, dijo H2O con mucha emoción. Eva, estas cosas son muy pequeñas. ¿Crees que nos sirvan?, diría un human llamado Adán. Adán, mira eso azul. Déjalo pruebo a ver qué es, dijo una human llamada Eva. Creo que no nos escuchan, dijo H2O antes de que Eva lo agarrara de las manos. Y se lo comieron. Adán, esto sabe muy bien, dijo Eva después de comerse al H2O. ¿Pero qué?, gritaría Mercurio estando solo, ya que los demás elementos se irían corriendo de la desesperación. Luego de esto, Mercurio decidiría llamar a los humans de otra manera, tratando de hacer de que Hidrógeno y Oxígeno estén en ese nombre, pues por ser los culpables, llamándolos humanos. Después de la llegada de los humanos, los elementos escaparían, tratando de hacer que cuando los buscaran les costara mucho. Los humanos evolucionaron, creando nuevas civilizaciones en donde era el hábitat de los antiguos elementos. Los desafortunados elementos que no fueron astutos y se escondieron muy mal fueron usados
por los humanos. Pasaron años, décadas y siglos, y los humanos se toparon con teorías que, aunque muchas tenían sentido, otras se desmentían. Todas surgieron gracias a la maldad de algunos elementos que no se dejarían manipular y lucharían por su independencia. Aunque Mercurio hizo que Oxígeno fuera perjudicado y odiado por los humanos, este último era esencial para la vida humana, pues Oxígeno, antes de desaparecer, se multiplicó e hizo alianza con su hermano Nitrógeno, dando vida y salud a los humanos. Los pocos elementos que sobrevivieron y se multiplicaron planeaban el mejor plan que para ellos acabaría con la humanidad: crear falsas teorías. Lo que ellos no sabían es que los humanos evolucionaban rápido y que Oxígeno no les iba a permitir que hicieran eso, pues cada vez que intentara perjudicar a los humanos, este les ayudaría a encontrar la verdad mediante un próximo proyecto llamado método científico. Finalmente, ¿qué pasará con la nueva conspiración creada por los elementos? ¿Los humanos descartarán teorías dudosas mediante el método científico? ¿Será el final de la raza humana o el inicio de una sociedad científica? Fin. Muchas gracias a los alumnos participantes. Felicidades a todos por la creación de sus trabajos. Muy interesantes todos y pues muy creativos todos. Cedo la palabra a la maestra Dulce para dar la despedida de la reunión. Pues agradezco mucho a todos los que nos permitieron llevar a cabo esta reunión, ¿verdad? Doctor Plinio, estamos muy contentos de que nos acompañe. Espero que esta plática haya sido de mucho provecho para los chicos, ¿verdad? Que los haya logrado interesar aún más en la química. Y espero que también le haya gustado los textos que realizaron nuestros muchachos. No, sí, claro, muy bien. Creo que es muy buena iniciativa todo esto, hicieron, ¿no? O sea, hacer el encuentro, hacerlo con los muchachos. Tuvimos 140, no sé cuánta gente estuvo aquí. 159 fue la reunión. El máximo, Sí. ¿no? El máximo momento. Sí, entonces, no, pues yo, y sí, muy bien, ¿no? Los textos, el de los metales captó pero exactamente toda la idea, la descripción, ¿no? Más bien el perfil de cada uno de los tres maravillosos elementos, muy bien. Y no, pues muchas gracias por la invitación, a la maestra Lisbeth, a usted, maestra Dulce, la maestra Karen, que nos estuvo aquí haciendo la moderación, y obviamente a nuestro anfitrión, el profesor Néstor, y a la doctora Elisa, que toda esta parte que tuvo que ver con el asunto también de el Club de Leer, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Y a ustedes, muchachos, a ustedes que tuvieron las ganas de venir, de estar aquí, y que estuvieron atentos a lo que les estuve platicando. Gracias.